Bueno, vamos a recuperar la charla. Vamos a modificar un poco la forma de hacerlo esta vez, de manera que ahora Sara Laxe, médico rehabilitador del Instituto Guttmann, nos va a hablar de evidencia científica y tecnología robótica aplicada a la marcha. Y las preguntas que queráis hacerle a Sara, vamos a hacérselas inmediatamente a continuación de su charla, ¿de acuerdo? Luego ya daremos paso a la siguiente charla. Y entonces, bueno, pues no guardéis las preguntas, que se las vamos a hacer inmediatamente después, ¿vale? Adelante, Sara. Vale. Hola a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y muchísimas gracias a la organización por brindarme la oportunidad de venir aquí a compartir pues estos conocimientos y a recibir también más conocimientos con todos vosotros y, por supuesto, por estar aquí en Madrid, que siempre es agradable venir a la capital. Bien, yo soy médico rehabilitador y trabajo en el Instituto Guttmann. Tengo que decir que para mí es un reto venir aquí a hablar de robótica y de rehabilitación de la marcha, porque no soy ingeniero, no soy fisioterapeuta, no soy técnico. Es decir, que seguramente tenga muchos lapsus de conocimientos en el uso exacto de esta robótica. Pero trataré de hablar un poco en líneas generales de cómo estos desarrollos tecnológicos, cómo estos robots nos pueden ayudar en el día a día como clínicos a mejorar la marcha de nuestros pacientes. Todos sabemos que la tecnología hoy en día es abrumadora y, sobre todo, después de haber visto la presentación de nuestro anterior compañero con todas las apps que existen en el mercado, con toda la tecnología, nos vemos un poco desbordados y como clínicos queremos saber cuál es lo mejor o qué es lo mejor para nuestros pacientes. Y tenemos tantas cosas donde escoger que a veces estamos perdidos, ¿no? Y esto, en el fondo, es como si me quiero comprar un coche porque me quiero desplazar pues, de Madrid a Barcelona. Evidentemente, hoy en día ya no utilizaré un coche de caballos, utilizaré un coche. Y luego, dentro del coche, pues tengo un SEAT o tengo un Lamborghini. Y la cuestión es qué es mejor, cuál es mejor, uno u otro. Evidentemente, la marcha es uno de los aspectos más importantes de la rehabilitación y he estructurado la charla en 4 bloques. Empezaré hablando de las características del daño cerebral adquirido, porque estamos rehabilitando marcha en unos pacientes con unas características y unas particularidades que creo que hay que mencionar. Después hablaré de la terapia de la tecnología robótica y su aplicación en la clínica. Y luego seguiré con unas pinceladas en la evidencia científica para finalizar con las conclusiones, o como ahora se llama, ¿no? se dice más, pues los tips para ir a casa, ¿no? El mensaje para casa. La marcha es una de las principales demandas en rehabilitación. Todos los que nos dedicamos al tratamiento de los pacientes con daño cerebral sabemos que las preguntas que nos hacen los pacientes o incluso los familiares son ¿cuándo se va a despertar?, ¿cuándo va a hablar? Y ¿cuándo va a caminar? Evidentemente, una limitación en la marcha va a tener una implicación sobre aspectos sociales, es decir, si el paciente se va a poder relacionar con sus amigos, va a poder retornar al trabajo o incluso se va a poder desplazar dentro de su domicilio y va a poder liberar de una carga física también al cuidador. Es un factor importante en la reintegración social y esto nos está traduciendo que es un foco muy importante en la rehabilitación. Cuando hablamos de daño cerebral, hablamos de diferentes patologías. Yo me he centrado en las patologías que con mayor prevalencia vemos en las unidades de rehabilitación, que son el ictus y el traumatismo craneoencefálico. Los pacientes que sufren un ictus, un 30% de los pacientes no tendrán una buena recuperación motriz y un porcentaje muy importante van a tener dificultades de movimiento. Los artículos, y esta es la bibliografía que yo he empleado, hablan de que la mayoría de los pacientes van a necesitar ayudas protésicas para desplazarse por fuera del domicilio y un porcentaje muy elevado van a tener limitaciones para poder deambular fuera de su casa, ¿no? En el traumatismo craneoencefálico también hay alteraciones motrices y también hay dificultades de movimiento. Si bien es cierto que en líneas generales los pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico suelen tener una recuperación motriz levemente mejor que los pacientes que tienen un ictus. Y en el traumatismo craneoencefálico suelen las limitaciones a nivel de participación en la sociedad suelen ser secundarias mayoritariamente a problemas cognitivos y problemas conductuales y no tanto a problemas motrices, pero aún así también son importantes los problemas y las dificultades de movimiento. Hay que tener en cuenta que el daño cerebral
aunque la dificultad para la marcha es uno de los aspectos más importantes y una de las demandas más importantes que nos hacen los pacientes y que nos hacen sus familiares, no solamente se restringe a una dificultad de movimiento, sino que las secuelas del daño cerebral son complejas y incluyen factores varios. Tenemos aspectos médicos a tener en cuenta. Son pacientes que pueden tener comorbilidades asociadas. En el caso del ictus, frecuentemente pueden tener problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, fatiga, pueden tener algún infarto de miocardio asociado, porque sabéis que la patología cardíaca se asocia también a patología cardiovascular. Puede haber crisis epilépticas secundarias a los ictus o al traumatismo craneoencefálico. Según cómo haya sido la fase aguda, han podido haber sido intervenidos, han podido tener que ser intervenidos mediante una craneotomía descompresiva, puede haber también fenómenos de disautonomía, problemas endocrinos. Evidentemente el daño cerebral, porque el cerebro es nuestra torre de control, puede dar alteraciones, y de hecho las da, alteraciones cognitivas y alteraciones conductuales. Hay alteraciones en nivel de la atención, de la memoria, puede haber impulsividad, pero también apatía, desorientación, problemas de percepción, problemas de visopercepción, pacientes que están anosognósicos, que no reconocen que tienen sus déficits, que tienen heminegligencia, que piensan que pueden caminar y no pueden caminar y se levantan de la cama y se caen. Problemas sensoriales particularmente llamativos son los déficits de la visión, las hemianopsias muy típicas de los ictus, pero problemas de todas las vías visuales, como ocurre en el traumatismo craneoencefálico, alteraciones en la propiocepción y alteraciones sensoriales. Y evidentemente pues, la movilidad. Y dentro de la movilidad, como bien decía el profesor, el doctor Gil, pues no solamente es una pérdida de fuerza, sino que además la pérdida de fuerza en el momento que se tiene que hacer la fuerza. No nos interesa que el gastrocnemio se contraiga, sino que se contraiga cuando se tiene que contraer, ¿no? En el ciclo de la marcha. Hay una alteración del control motor, del equilibrio y de la coordinación. Y por esto es necesario, y no lo digo yo, sino que lo dicen las guías de práctica clínica, incluso una revisión de la Cochrane, que lo ideal para tratar a estos pacientes es que sean tratados por un equipo multidisciplinar para así poder tener una visión mucho más integradora de cuáles son las consecuencias del daño cerebral adquirido. Otra de las características que también es importante y que también nos va a afectar en nuestra práctica clínica es que el daño cerebral adquirido va variando a lo largo del tiempo. Y de hecho, en el caso del traumatismo craneoencefálico, la propia Organización Mundial de la Salud ya dice que el TC es una enfermedad crónica, en tanto en cuanto sus secuelas se mantienen a lo largo del tiempo. Evidentemente puede haber unas mejorías en algunos aspectos, pero incluso a lo largo del tiempo pueden aparecer o emerger síntomas o signos que anteriormente no habían aparecido. Y esto las personas que nos dedicamos al traumatismo craneoencefálico lo vemos. Las necesidades de los pacientes no son las mismas en un momento en la UCI, por ejemplo, o una unidad de agudos, que cuando ingresan en los hospitales de rehabilitación o cuando están haciendo la rehabilitación ambulatoria o cuando se van a su casa. En el caso particular de la marcha, no es lo mismo un paciente que vemos caminando en una consulta o que vemos caminando en el gimnasio, donde es un entorno muy protegido y donde el paciente pues, está concentrado en hacer una actividad específica, y ahí la puede estar haciendo muy bien, a ir afuera, ir a la calle, en donde las personas están caminando, hay baldosas que a lo mejor pues uno no cuenta, se pueden mover y se puede caer, puede haber un niño que se mete por el medio, un perro que se mete por el medio, una moto que se pasa un semáforo en rojo, etcétera, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la marcha, claro, nosotros, la marcha no deja de ser un fenómeno enormemente complejo, que incluye pues, una normalidad en las funciones, estructuras, pero que todo lo tenemos muy automatizado y no somos conscientes de la cantidad de movimientos que estamos haciendo y de la cantidad de circuitos que están implicados en todo ello. Si analizamos un poco las características de la marcha, y me baso un poco en el esquema de la CIF, de la Organización Mundial de la Salud, del esquema biopsicosocial, si pensamos en cuáles son las funciones que alteran la marcha, pues volvemos un poco a lo que habíamos dicho antes, la fuerza, el control motor, el equilibrio, la coordinación, la propiocepción, pero también necesitamos tener una preservación de las estructuras.
tenemos que tener unos balances articulares que estén libres, y en el caso de pacientes con daño cerebral es posible que estos balances articulares no estén libres cuando vienen a hacer la rehabilitación, bien porque a lo mejor hayan estado mucho tiempo encamados, hayan tenido complicaciones, a lo mejor no han podido hacer la fisión necesaria, o si lo han hecho, a pesar de ello, pues no se pudo controlar y aparecieron retracciones, bien porque pueden aparecer osificaciones heterotópicas, que también sabemos que pacientes con ictus y sobre todo pacientes con traumatismos craneoencefálicos tienen un alto riesgo de desarrollar osificaciones heterotópicas que pueden limitar el balance articular. Puede haber fracturas asociadas, sobre todo en el caso de los TCs, pero también un ictus que es mayor, que es osteoporótico y que se cayó a consecuencia del ictus, pudo haberse hecho una fractura de cadera. Y luego tenemos que tener una preservación de todos los complejos circuitos neuronales, tanto los haces corticoespinales, rubroespinales, pero también los circuitos supracorticales, ¿no? Los núcleos de la base con la corteza, el propio cerebelo también modula, es decir, que necesitamos tener una preservación también de todas las estructuras nerviosas. Y a nivel de la actividad y de la participación, lo que os comentaba con anterioridad, tenemos que ver cómo es la marcha en la participación, en el ambiente normal del individuo. No podemos restringirnos solamente a decir, bueno, usted camina normal porque lo vemos en la consulta y parece que camina relativamente normal. En el daño cerebral es muy importante tener siempre presente la enorme interrelación de las funciones motrices, pero también de las funciones cognitivas. Y en este aspecto, una de las preguntas del Twitter hablaban de las actividades duales. Las actividades duales son enormemente interesantes precisamente por eso, porque nosotros no caminamos por caminar, caminamos porque tenemos una finalidad, porque queremos ir a un sitio y mientras vamos caminando vamos pensando en qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a casa, la lista de la compra, la presentación de aquí, el trabajo, y además tenemos que prestar atención a que a lo mejor el móvil nos suena y lo tenemos que contestar y que a lo mejor pues, nos aparece un perro por medio que lo tenemos que sortear, ¿no? Y evidentemente no podemos dejar de lado pues, pensar en los factores contextuales. Las personas somos diferentes, tenemos personalidades diferentes y todos ante la adversidad, ante un problema como es pues, el recibir una mala noticia de tener un traumatismo craneoencefálico o un daño cerebral, reaccionamos de formas distintas. Y esto también va a afectar a cómo vamos a percibir, cómo vamos a reaccionar frente a la rehabilitación. Evidentemente, el soporte de los amigos, el soporte familiar y el de los profesionales también va a tener un impacto importante sobre la marcha y sobre todo también el poder acceder o no a los programas de rehabilitación. En relación a las funciones cognitivas y de la marcha, me gustaría recalcar dos funciones. Una, la atención, que ya he dado algunas pinceladas sobre la misma. La atención dividida, sostenida y alternante es importante para la marcha. La atención sostenida es aquella atención que nos dice, ¿no? El fisioterapeuta le dice al paciente, bueno, pues usted tiene que caminar de aquí a aquí, y el paciente tiene que hacer esa acción. Y no se puede distraer porque ve a otro paciente que está haciendo otra cosa, porque claro, si se distrae y empieza a mirar al otro, ya no va a hacer la tarea que le mande. La atención dividida, bueno, pues es esto, ¿no? Es decir, tenemos que evitar todos estos estímulos externos que nos vienen para que yo pueda hacer esta acción que me han encomendado. Pero luego también es importante la atención alternante. Tengo que prestar atención a aquellas cosas que sí que son importantes para mí, porque pueden hacer que yo fracase en la orden que me han dado al principio. Y las funciones ejecutivas, evidentemente, también son muy importantes para la marcha y sobre todo para que la marcha luego, el día de mañana, tenga una repercusión funcional. Y esto lo vemos muchísimo con los pacientes, sobre todo traumáticos craneales, pero también algún ictus más de localización frontal que están apáticos. Claro, un paciente apático, aunque reeduquemos la marcha, posiblemente el día de mañana no vaya a tener una marcha funcional porque se va a quedar sentado en el sofá, no va a tener la iniciativa para ir a coger pues, su comida o para poder levantarse y abrir la puerta, ¿no? Y esto lo tenemos que tener también siempre presente. Bien, sabemos que la marcha es un problema importante, es una de las demandas más importantes que tenemos en nuestras consultas y es una de las secuelas pues, de los ictus y del traumatismo craneoencefálico, así como de otros problemas neurológicos como pueden ser las anoxias, las meningitis, pero bueno, me he circunscrito más al TC y al ictus porque además es lo que más evidencia científica he podido encontrar en relación al uso de la terapia robótica y porque también la prevalencia pues, es mayor que en otras entidades nosológicas. Entonces los pacientes vienen a rehabilitación. ¿Y qué es la rehabilitación?
Bueno, la rehabilitación no deja de ser una estrategia de salud que trata de restaurar, ¿no?, al individuo que ha tenido una lesión la funcionalidad y la función previa. Y nuevamente, en términos de la CIF, las estrategias y las intervenciones en rehabilitación pueden ir dirigidas a cada uno de estos dominios de la CIF. Podemos hacer intervenciones dirigidas a restaurar la función, a restaurar la estructura, a mejorar la actividad y a dar soporte técnico, que sería modificar el medio ambiente, ¿no? Dentro de la función, bueno, pues tradicionalmente tenemos el entrenamiento a la fuerza, la propiocepción, mantener los balances articulares, estiramientos y posicionamientos, práctica de movimientos sencillos, terapias compensatorias, modificación del ambiente, uso de rampas a lo mejor en lugar de escaleras, o uso de elevadores, uso de ortesis, uso de recordatorios, todo este tipo de cuestiones que yo creo que estamos todos enormemente familiarizados con las mismas. ¿Y por qué funciona la rehabilitación? En el fondo, la rehabilitación no deja de ser un aprendizaje, es como aprender, ¿no? Si yo quiero aprender inglés, ¿qué método voy a utilizar? En el mercado seguro que hay 40.000 métodos. Y con la rehabilitación también ocurre 3/4 de lo mismo, ¿no? Existen Brustrom, el Bobath, ¿no?, muchísimas técnicas diferentes de rehabilitación. Seguramente a alguna persona le vaya mejor una técnica, a otras personas le vaya mejor otra técnica, porque todos somos diferentes y todos tenemos diferentes personalidades. Igual que a la hora de hacer deporte, a uno le gusta más pues un deporte de grupo y a otro le gusta más un deporte individual, ¿no? Y esta es la complejidad de la rehabilitación también. Pero ahora bien, tenemos una lesión cerebral y sabemos que después de una lesión cerebral el organismo trata de repararla. Esto lo vemos, hay pacientes que después de un ictus se recuperan aún prácticamente sin haber hecho una rehabilitación. La cuestión es que la rehabilitación trata de modular y de dirigir estos aspectos que habitualmente o que de forma natural ocurren en nuestro organismo. Los mecanismos de reparación que ocurren después de una lesión no siempre son buenos. Y esto lo conocemos. Hay estudios hoy en día de resonancia magnética funcional donde nos dicen que los pacientes que han tenido un ictus en un hemisferio, el hemisferio contralateral tiene un patrón de mayor activación que el hemisferio afecto. Y a veces esa discordancia, ese desequilibrio, es lo que hace que el paciente no tenga un buen resultado funcional. Incluso se sabe que hay algunas técnicas de inhibición de la excitabilidad en el hemisferio afecto. Al inhibir el hemisferio no afecto, el hemisferio sano, inhibe el hemisferio sano y entonces digamos que se trata de recuperar ese equilibrio. Bien, esto es lo que se conoce con el nombre de neuroplasticidad. La neuroplasticidad, yo creo que todos tenemos un conocimiento intrínseco de lo que es la neuroplasticidad precisamente por el aprendizaje. Todos sabemos que cuando somos más jóvenes o más pequeños tenemos una mayor capacidad para aprender nuevas habilidades. Si aprendemos inglés de jóvenes, de pequeños, hablaremos mejor inglés, seremos más fluentes que si lo aprendemos de mayor. Lo mismo, si aprendemos a tocar el piano de jóvenes, lo haremos mucho mejor que si lo aprendemos pues, a los 50 años. ¿Y en qué se basa este aprendizaje? Bueno, pues fundamentalmente se basa en aferencias sensoriales. Cuantos más estímulos tengamos, mejor. Si yo quiero aprender inglés, pues tendré que ir a clases de inglés. Si escucho inglés, mejor. Si además escucho las películas en versión original, mejor, ¿no? Si luego voy y estudio y repito lo que he aprendido en mis clases, pues lo haré mejor porque estoy haciendo más conexiones neuronales entre mis diferentes neuronas. Y si además voy a Inglaterra o lo practico y lo repito, todo lo que he aprendido mucho más, es decir, la experiencia, pues lo haré muchísimo mejor. Y todas estas cuestiones, todos estos axiomas son aplicables a la rehabilitación. Y además, hoy en día, por los avances tecnológicos, sabemos que esto ocurre y sabemos cómo las conexiones se mantienen entre las diferentes áreas neuronales. Sabemos que hay nuevas sinapsis, sabemos que hay áreas de remilinización, sabemos que después de una nueva lesión ocurre un fenómeno de sprouting, que sería como cuando se poda un árbol, se corta la rama que está seca, aparecen nuevas hojitas alrededor. Esto ocurre, se sabe por metodología in vitro, que ocurre también en paradigmas neuronales. Y hoy en día, incluso en personas in situ, ya no es un paradigma in vitro, vemos que estos cambios existen, que hay una reorganización neuronal después de una lesión cerebral. Y sabemos que la rehabilitación puede modificar esta reorganización cerebral. Y esto es
la neuroplasticidad y cómo las personas que nos dedicamos a la rehabilitación podemos reconducir esta neuroplasticidad hacia la obtención de un mejor resultado funcional. La mayoría de todos estos estudios se basan en la experiencia de Radolf Nudo, ya casi hace 20 años, la verdad que es muy interesante, todos los estudios que hizo este científico. Él trabajaba con monos en donde les enseñaban a hacer la pinza y la garra, y les enseñaba a los monos a hacer este movimiento. Entonces ponía a los monos a trabajar, después de una lesión cerebral, a hacer este movimiento. Y luego tenía otro grupo de monos donde hacían el mismo movimiento, pero cogiendo la comida. Entonces era hacer la misma tarea, en el fondo se trataba de utilizar los mismos músculos, las mismas articulaciones, hacer la misma función, pero dirigida a una tarea específica. Entonces él vio que la tarea específica, la rehabilitación orientada a una tarea específica, era mucho mejor que la rehabilitación simplemente pues, haciendo el movimiento. Los dos mejoran, evidentemente, pero era mejor la rehabilitación a la tarea específica. Yo creo que todos los que estamos aquí seguro que también hemos experimentado lo mismo. Y yo me acordaba el otro día, además una amiga de mis padres me comentaba, ella es matemática, y me comentaba que le vinieron a hacer un armario a su casa. Era un armario empotrado, era una casa vieja que tenía diferentes dimensiones, es decir, lo ancho de la puerta era diferente a lo ancho del fondo y el alto... Bueno, el carpintero se hizo un lío y al final acabó haciendo una maqueta de cartón para hacer el armario. Y además la amiga de mi madre dijo, mire, como usted se equivoque, no le pago. Entonces, claro, mi amiga, la amiga de mi madre, que era matemática, decía, ¿ves? Por esto es tan importante la trigonometría. Porque si hubiese aprendido los cosenos y los senos, yo no sé si os acordáis de todo esto cuando lo estudiamos en el instituto, si se hubiese sabido los senos y los cosenos, tomando un par de notas, hubiese tenido el armario perfecto. Claro, nosotros hemos aprendido los senos y los cosenos, y yo seguro que también, era disciplinada, lo tenía que aprender, aprendes las fórmulas y lo haces. Pero seguramente si me hubiesen dicho la utilidad de los senos y de los cosenos y de la trigonometría que le podría dar una aplicabilidad en un futuro, seguramente yo lo hubiese aprendido mucho más rápido y además hubiese estado incluso más satisfecha, ¿no? Diciendo, jo, qué coñazo estoy aquí aprendiendo, ¿no? Que si te lo dicen literalmente. Y yo creo que esto es un ejemplo muy aplicable a lo que ocurre también con nuestros pacientes. A partir de estos estudios de Radolf Nudo, se empezó a pensar en la rehabilitación, es decir, ¿cómo podemos aplicar todo esto a la reeducación de la marcha? Tradicionalmente nosotros ponemos al paciente que ha tenido un ictus o que ha tenido un traumatismo craneoencefálico, pues lo ponemos de pie, lo ponemos en unas paralelas, le ponemos una órtesis pues, para bloquear la rodilla, para controlar el tobillo, y los pacientes suelen tener pues, una marcha característica, pues el equinovaro, el recurvatón de la rodilla o la rodilla rígida, el Trendelenburg, la simetría del paso, se desplazan, pero evidentemente hay unas diferencias sustanciales con la marcha normal. Entonces se piensa, bien, si hacemos una marcha lo más normal posible, movemos las articulaciones lo más similar a lo que serían condiciones normales y además tratamos de que el paciente intente hacerlo con una finalidad, es posible que el resultado de nuestra intervención sea mejor que si simplemente estamos trabajando la terapia convencional. Y entonces a partir de ahí es cuando se empiezan a utilizar los soportes de los sistemas de soporte del peso corporal, es decir, sustentar el tronco del paciente, ponerle un arnés, ponerlo en una cinta y empezar a caminar. Claro, para hacer eso se necesita al menos 3 o 4 terapeutas y los terapeutas están moviendo las piernas continuamente del paciente. Y esto, pues, evidentemente, conlleva un gasto energético por parte del terapeuta brutal, ergonómicamente malo para el fisioterapeuta, y a partir de ahí es donde empieza un poco las empresas a decir, bueno, pues vamos a investigar a ver si esta actividad la podemos subsanar con la tecnología robótica. Y entonces piensan, bien, a partir de todos estos ejemplos o estos paradigmas y estos axiomas de la neuroplasticidad, tratamos de reeducar la marcha haciendo un entrenamiento con una intensidad, con una actividad específica y además, muy importante, la retroalimentación.
queremos hacer sesiones en donde los pacientes hagan una rehabilitación intensiva, es decir, 5 veces a la semana, mejor que la hagan 2 veces a la semana. Y además repitiendo siempre lo mismo hasta que lo aprendan. Y retroalimentándose. Y la retroalimentación es de diferentes maneras. Pues viéndote en un espejo y dándote cuenta de que tu cuerpo se está moviendo donde se tiene que mover, que tienes que estar recto, que no te puedes lateralizar, que esto es muy típico en los pacientes que han tenido un ictus hemisférico derecho, tienden a lateralizarse, no son conscientes de cuál es la posición de su cuerpo en el momento adecuado y donde tiene que estar, y no porque tengan un problema sensorial, sino porque es un problema de percepción. Y luego también es importante la retroalimentación positiva, ¿no? La motivación, decirle, bueno, pues usted ha caminado hoy pues a 2 kilómetros a esta velocidad y ha hecho tantos pasos. Y esto siempre nos anima, ¿no? Es cuando haces un examen y te ha salido bien, te da ánimo a seguir y a seguir estudiando y a seguir luchando. Entonces ya pasamos a la segunda parte, que sería hablar de la tecnología robótica. Evidentemente, la tecnología robótica puede ser de uso clínico en rehabilitación para programas de entrenamiento, pero luego también, supongo que en un futuro, para uso comunitario en casa y también dependiendo un poco del poder adquisitivo y de las circunstancias particulares de cada uno. Pero yo creo que a todos se andará, ¿no? Es como las lavadoras, las máquinas de hacer pan y, bueno, todos estos dispositivos que tenemos en casa. La tecnología robótica nos proporciona tratamientos de alta intensidad, nos permite incrementar el número de sesiones, disminuyendo el desgaste del terapeuta. Un estudio de Stefan Hesse nos dice que utilizando un sistema robótico de reeducación de la marcha podemos incrementar de 50 pasos a 1000 pasos en una misma sesión. Además, estamos seguros de que estamos haciendo la misma actividad continuamente, con lo cual estamos en la línea del otro axioma de la neuroplasticidad, de proporcionar un mayor número de repeticiones en el mismo patrón. Y además una actividad orientada a una tarea específica como es la marcha, que además incluso se pueden poner pantallas donde el paciente pues, puede tener una simulación mediante realidad virtual de que realmente está caminando pues, por un bosque, ¿no? O está caminando en una calle, incluso se pueden añadir tareas cognitivas, que vaya contando el número de árboles o, bueno, diferentes cuestiones. Y estos aparatos además nos proporcionan un feedback porque el aparato está automatizado, tiene un software que nos dice, bueno, pues el paciente está caminando a tanta velocidad, hemos hecho tanto por ciento de retirada de su peso corporal, es decir, la descarga que tiene, incluso también se pueden añadir sistemas que miden el consumo de oxígeno, se pueden colocar sensores también que miren el grado de activación de los músculos. Bueno, nos puede dar mucha información que puede tener aplicabilidad también de uso clínico y de uso para estudios. Cuando hablamos de robótica para la marcha, fundamentalmente hay 2 tipos de robots. Los exoesqueletos y los de efector final. Y luego hay los híbridos, que serían una combinación de diferentes tecnologías, como la que había explicado el doctor Hill, de tanto sería el robot, el motor que controla el movimiento de la articulación, y luego los sensores que controlan los músculos y que le darían fuerza al músculo para activarse durante la marcha. Y dentro de los exoesqueletos habría los que son dinámicos y los que son estáticos. Los dinámicos son aquellos que permiten el desplazamiento, es decir, venir de aquí a allí, y el estático es que el paciente está en una misma localización geológica, una misma localización, y se va desplazando a través de una cinta sin fin, que son los más habituales, los de uso más habitual en el caso del traumatismo craneoencefálico y del ictus. Los dinámicos se suelen utilizar más, o la mayoría de los estudios están realizados en pacientes con lesión medular, entre otras cosas porque suele necesitarse el uso de un bastón o de un caminador y necesitan unas buenas habilidades también manuales, ¿no? Habilidades manuales. Bien, comenzamos por los exoesqueletos. Los exoesqueletos son dispositivos mecánicos que tienen unas palancas que van articuladas, que tienen unos motores, bloquean a nivel en el plano sagital la cadera, la rodilla y el tobillo, se ajustan al movimiento del paciente y asisten el movimiento del paciente. Tenemos estáticos y tenemos portátiles o dinámicos, como dije antes, y estas son las marcas más conocidas.
He puesto aquí las imágenes de las marcas más conocidas y con las que yo también estoy un poquito más familiarizada. Este es el Lokomat. Como veis, estas son las palancas, el exoesqueleto, imitando al exoesqueleto de los crustáceos, ¿no? Se van por fuera y van dándole o sea, ajustan el plano sagital, controlan los movimientos de la cadera, de la rodilla y del tobillo, y si os fijáis, no hay ninguna plataforma aquí en el pie va libre y el paciente va caminando en la cinta sin fin. Esto sería una imagen sagital. Además aquí tiene el sistema de un Figma, de una pantalla, tanto puede ver la televisión si se aburre, como alguna actividad de índole cognitivo que sabemos que mejoraría el pronóstico funcional, y luego tiene el ordenador donde se van registrando todos los parámetros. El terapeuta pues decide a qué velocidad comenzar, cuándo tiene que ir aumentando la velocidad, cuál es el soporte del peso corporal al que se va a iniciar, si a lo largo del entrenamiento pues a lo mejor el paciente empezamos con un soporte del 40 y a lo mejor finaliza y solamente se descarga un 20%. Y estas cuestiones se van quedando registradas. El Reambulator sería otro tipo de robot muy similar. Este yo no lo conozco, pero me parece, a lo mejor me equivoco, pero me parece que este también nos permite el entrenamiento en escaleras. Hay algunos, la mayoría de todos estos robots, el Gait Trainer y el Lokomat, permiten la marcha en un terreno plano. Unas de las dificultades que tienen los pacientes de movimiento son subir y bajar escaleras, porque algunas personas viven en edificios que no tienen escaleras, no tienen ascensor y tienen que utilizar las escaleras, y algunos de estos robots nos lo permiten. Dentro de los exoesqueletos está el Rewalk. Como veis, aquí lleva un pequeño arnés donde también va una serie de parámetros y un robot, y llevaría las palancas igualmente por fuera. Este, al parecer, es el primer exoesqueleto autorizado por la FDA, o al menos esto es lo que viene en su página web, y también hay documentación, hay literatura científica en donde se ha utilizado y ha demostrado ser útil en la rehabilitación del ictus. Tenéis la página de Facebook, y casi todas estas cosas están en Facebook, y la verdad es que es interesante entrar en ellas porque se pueden ver desde experiencias de pacientes, vídeos de pacientes, y la verdad es que es útil para ver cómo va, sobre todo si a lo mejor pues, queréis saber más de cómo van estos aparatos y no tenéis su uso en los centros donde estéis trabajando, ¿no? Pienso que es una herramienta pues, muy interesante. El Rex Bionics también es otro exoesqueleto dinámico. La mayoría de todos estos exoesqueletos dinámicos se utilizan más para pacientes con lesiones medulares que con ictus, por lo que os decía anteriormente que se necesitan el uso de muletas o de caminadores, ¿vale? No tienen la fuerza suficiente como para darle la estabilidad a los pacientes que han tenido una lesión cerebral. De hecho, este señor es un cirujano plástico. Esto también está sacado de la página web de la compañía, donde él pues, es un cirujano plástico que tuvo una lesión medular a nivel T9, creo que es, y que pues, el uso de este robot le permite operar nuevamente en bipedestación, y está tan contento y feliz por volver otra vez a estar bipedestando. Y luego también hay otros estudios donde se puede hacer estimulación no invasiva, estimulación cerebral no invasiva, y también pues, recuperar datos, no solamente los datos que nos proporcionan estos exoesqueletos de cuáles son los movimientos, los momentos, el patrón de activación muscular a nivel de las extremidades inferiores, sino que también podemos documentar cómo el hecho de caminar está activando ciertas áreas de nuestro cerebro y cuáles son los circuitos cerebrales que se están activando en cada momento. Entonces nos está dando también un feedback importante a nivel de la neuroplasticidad cerebral. Y luego el HAL. Este es un sistema híbrido, un exoesqueleto híbrido, es japonés. Puse estas imágenes porque son así un poco llamativas, ¿no? Y de hecho la verdad es que entras en la página web y te llama la atención porque parece que un poco el origen de desarrollar todo esto era para catástrofes humanitarias. Yo no sé si esto lo desarrollaron antes o después de Fukushima, pero uno de los ejemplos que ponían era pues, si un bombero o un técnico tiene que ir a un área donde hay una emergencia
ayuda humanitaria, ¿no? Y tiene que ir con todos los trajes de protección, antirradiación, claro, eso supone que a lo mejor tienes que ir con 40 o 50 kilos de peso encima. Entonces, bueno, si tienes un robot que te puede ayudar y que te pueda descargar parte de toda esta maquinaria que tienes que llevar encima, pues puede tener un uso importante. Entonces, a partir de ahí, de hecho, muchos de estos robots han iniciado su desarrollo tecnológico derivados de tecnología armamentística, ¿no? y de desastres naturales, desgraciadamente. La otra fotografía que ponen es para aquellos cuidadores que tienen que hacer las transferencias de los pacientes para que su espalda no sufra tanto y dotarles de mayor fuerza. Y entonces, a partir de aquí, pues desarrollan un sistema de ayuda tecnológica para la marcha. Este es un híbrido, tiene unos sensores que permiten estimular pues el cuádriceps cuando el cuádriceps no se activa, es decir, el propio sistema es inteligente y determina, bueno, pues no hay una contracción del cuádriceps o de los isquios o del tríceps, entonces lo va determinando, lo va activando en el momento que tiene que ser activado. Y también hay un estudio muy reciente, me parece que fue en Dinamarca, creo que es europeo este estudio, que se hizo con pacientes con ictus, es decir, que se puede utilizar en pacientes con ictus. Ahora bien, si es mejor hacer esto o hacer lo otro, intentaremos verlo a continuación. Otro dispositivo robótico es la Bionic Leg. En el fondo no deja de ser como una ortesis, el clásico bitutor inteligente. Los bitutores clásicos nos reportan estabilidad y estos nos reportarían más que estabilidad, movimiento y ayuda en el movimiento. Y este sistema también fue utilizado en pacientes con ictus y de hecho hay su estudio correspondiente que fue publicado. Lo que no queda tan claro es si tiene un uso o tiene un beneficio importante para la reeducación de la marcha. Lo que sí que parece que estos pacientes que utilizaban este sistema mejoraban un poquito más el equilibrio que si no lo utilizasen. Bien, hemos visto los exoesqueletos, tanto dinámicos como los estáticos, y los otros grandes grupos de robots para ayuda de la marcha son los sistemas, los dispositivos de efector final. Estos, en el fondo, son unos dispositivos que se basan en unas plataformas que hay que colocar al paciente, a los pies del paciente en cada una de estas plataformas, y las plataformas se van moviendo y van ayudando al movimiento. Es un poco como las elípticas de los gimnasios. No sé si vais a un gimnasio normal y habéis probado la bicicleta esta elíptica que te colocas y entonces vas ahí bueno, pues esto es un poco similar. Son unas plataformas móviles y lo que tiene regulado pues es el paso de la marcha y la velocidad. Y el paciente también tiene su peso, o sea, está sustentado por un arnés y también hay una reducción mayor o menor del soporte de su peso corporal. El sistema más conocido es el Gait Trainer, también existe el Haptic Walker y el Geo System. El Gait Trainer, aquí lo veis, es un sistema que consta de un arnés con un soporte del peso corporal y estas son las plataformas en donde van enganchadas los pies del paciente. Y las plataformas se van moviendo conforme pues, lo que estipule o estime conveniente el terapeuta, el fisioterapeuta o el profesional que trabaje con él. Además también permite, la propia marca tiene otros complementos como por ejemplo pues, estas rodilleras con estas cinchas elásticas, por ejemplo para aquellos pacientes que tienen un genu recurvatum, que a lo mejor hacen una demasiada flexión de la rodilla y no controlan bien el movimiento de la rodilla, pues estos dispositivos ayudan a tener mejor controlado el movimiento. El Geo System, este también es un sistema de plataformas y este permite trabajar o simular el entrenamiento de subir y de bajar escaleras. Aquí lo veis, igualmente las plataformas y el paciente va entrenando ahí la marcha. Todos estos sistemas, hoy en día yo creo que casi todos vienen acompañados de su pantallita para hacer la realidad virtual y poder acompañar el tratamiento de reentrenamiento motriz con habilidades cognitivas.
Y otros usos que puede tener estos aparatos en la rehabilitación, además de su uso como entrenamiento para la marcha, primero yo creo que es la motivación y la oportunidad de caminar. Y esto, si entráis en las páginas web que os he mencionado anteriormente, veis los testimonios de pacientes, sobre todo, a mí me llama la atención, me impacta mucho los pacientes lesionados medulares, que han estado a lo mejor 10 años sin poder caminar, la sensación de levantarse, de caminar, de ver a su pareja a los ojos, de poder robarle un beso porque están a su misma altura, el cirujano que se levantaba y que podía estar operando de pie. Yo creo que eso, bueno, es muy importante, ¿no? Y luego, evidentemente, pues, todos los efectos colaterales que tiene la bipedestación, que todos conocemos, pues a nivel cardíaco, a nivel de mejor ventilación pulmonar, también parece que hay efectos a nivel de disminución de la osteopenia, del metabolismo cálcico, reduce la probabilidad de litiasis renal y en la vesícula. Bueno, pienso que son otros aspectos a tener en cuenta. Evidentemente, la bipedestación nos la pueden ofertar otros aparatos que no necesariamente estos, pero ese ya sería otro tema. Y luego, otro de los usos en la rehabilitación de los aparatos robóticos, pues es la aplicación a nivel de la investigación. Estos aparatos nos dan un feedback muy importante porque tenemos una intervención muy controlada. Nosotros estamos reeducando la marcha y sabemos exactamente qué velocidad está haciendo el paciente, qué número de pasos hace el paciente, cuál es la fuerza que está haciendo el paciente y cuál es la fuerza que no puede hacer el paciente, que se la tiene que dar la máquina. Entonces, claro, esto nos permite tener una información cuantitativa que es sumamente útil de cara a los estudios en rehabilitación. Bueno, este es un artículo que he encontrado sobre el uso de las terapias robóticas en pacientes con trastornos de la conciencia. Sabéis que los trastornos de la conciencia son unas de las secuelas después de un traumatismo craneoencefálico, también de un ictus, que son realmente perniciosas, ¿no? Y bueno, es uno de los ámbitos de la rehabilitación más difíciles y siempre nos queda la cuestión de me está oyendo, me entiende, y los familiares lo viven sumamente mal, ¿no? Es un área de la rehabilitación realmente difícil. Este grupo hizo un estudio, puso a los pacientes a caminar en el Gait Trainer, entonces veían cómo el hecho de ponerlos a caminar repercutía sobre el nivel de activación cerebral. Y realmente veían que los pacientes que tenían un daño cerebral muy importante, con un desorden importante de la conciencia, un estado de mínima conciencia o un síndrome de vigilia sin conciencia, su grado de activación cerebral era mínimo en comparación con los pacientes que no tenían ese daño cerebral. Con lo cual, aquí estamos viendo la enorme interrelación entre la marcha, el trastorno de la conciencia. Yo no estoy diciendo que se tenga que utilizar esto para definir si el individuo tiene conciencia o no, pero sí que nos puede ayudar de cara también a establecer un poco el factor pronóstico, ¿no? Es decir, si realmente compensa trabajar la marcha en estos estadios tan precoces, ¿no? O cuando hay una alteración tan importante. Y luego otro artículo en donde aquí ya algunos de mis compañeros mencionaron el estudio metabólico y estudios de consumo de oxígeno, ¿no? Y gasto metabólico durante la marcha, ¿no? También tenemos esa oportunidad. En fin, cuando vamos a la evidencia científica, y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es mejor, el Lamborghini o el SEAT? Lo que está claro es que nuestros pacientes necesitan una rehabilitación intensiva e integral. Son pacientes enormemente complejos, con una patología compleja y con un pronóstico incierto. Además, esta patología, desgraciadamente, está en aumento. Cada vez hay más pacientes con ictus porque cada vez hay una mayor longevidad en las personas. Y esto, la OMS está continuamente alertando de esta necesidad, ¿no? de tratar de disminuir la prevalencia y de mejorar la rehabilitación. Y además vivimos en momentos de crisis en donde necesitamos continuamente justificar las terapias y necesitamos terapias que sean efectivas. Entonces, ¿existe evidencia de que la terapia robótica sea mejor que la terapia convencional? Vale. Cuando buscamos la evidencia nos vamos a PubMed y habitualmente vamos a la Cochrane. Y aquí introduzco un poco unos conceptos típicos de economía de la salud, ¿no? Nosotros buscamos tratamientos que sean eficaces, es decir, que puedan funcionar, ¿no?
Esto es, bueno, pues una empresa tiene su robot que a lo mejor lo desarrolló pues para la guerra y dice, bueno, a lo mejor lo puedo utilizar para los pacientes con ictus. Pues miran a ver si lo pueden utilizar con pacientes con ictus. Ahora, luego se necesitan estudios de efectividad. ¿Realmente funciona? Es decir, ¿realmente esto es efectivo? Yo ya sé que lo puedo utilizar, pero ¿es efectivo? ¿Me mejora la marcha? Y luego es eficiente, es decir, compensa hacer el esfuerzo de comprar estos aparatos que son caros, que además no solamente se necesita un desembolso inicial, sino también un mantenimiento, formar a terapeutas que se jubilen o que se vayan o que sean despedidos y formar a nuevos, ¿no? ¿Realmente compensa? ¿Lo va a pagar la Seguridad Social? Entonces, claro, buscamos evidencia y evidentemente en rehabilitación el encontrar evidencia es muy difícil. Es muy difícil porque el paradigma de la rehabilitación es diferente al de otras enfermedades. Por ejemplo, si una persona es diabética y yo quiero ver si un fármaco es efectivo, bueno, yo tengo una enfermedad, claramente, la diabetes, tengo además unos números, bueno, pues tiene una glucosa de 170, le pongo tantas dosis de insulina y yo miro si es efectiva porque veo que después de tantas dosis de la insulina tal, la cifra de glucemia ha bajado pues de 170 a 120. Entonces, claro, cuando hablamos de trastorno de la marcha, en primer lugar, ya estamos hablando de diferentes entidades nosológicas. No es lo mismo hablar de reeducación de la marcha en un paciente con ictus que en un paciente con TC. Y no es lo mismo un ictus hemisférico izquierdo, que está afásico, que un ictus hemisférico derecho, que no está afásico, pero que va a tener casi con toda seguridad problemas a nivel de visopercepción y de mi negligencia. No es lo mismo trabajar con un paciente que está desinhibido, que está con un trastorno conductual importante, que con un paciente que está apático. Y no es lo mismo trabajar con un paciente en una fase aguda que en una fase subaguda. Y evidentemente el perfil funcional es diferente, porque aún teniendo la misma etiología y teniendo la misma localización del ictus o del daño cerebral, seguramente un paciente puede hacer una actividad y otro no la puede hacer, precisamente por toda esa complejidad de la que nos habla la CIF, de que hay muchos factores subjetivos a tener en cuenta. Y otra de las cosas es el efecto placebo. Si nosotros miramos la diabetes, todos los pacientes, si le das un fármaco, le das el placebo, muchos pacientes mejoran aún tomando el placebo. Y en rehabilitación el efecto placebo en el fondo también son los terapeutas. Claro, si estamos valorando la terapia convencional con la terapia con un robot, hay que vigilar que también la terapia convencional, el hablar con el terapeuta, el hablar con el fisio y ese rapport que ocurre entre ambos profesionales, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto es muy difícil de controlarlo cuando se hacen los estudios. Y luego hacemos las intervenciones. En rehabilitación, valorar las intervenciones es complejo porque la mayoría de los estudios publicados comparan la terapia convencional con la terapia robótica. ¿Y qué es la terapia convencional? Luego, claro, unos hacen rehabilitación 5 días a la semana, 5 horas al día, y otros hacen 1 hora al día, 2 días a la semana. Luego, ¿cómo controlamos la variabilidad, la velocidad, la cadencia y la intensidad de la marcha? Con un robot es muy fácil controlarlo, pero con un terapeuta a lo mejor es mucho más difícil controlarlo. Y luego, voy mal de tiempo, ¿no? Perdón. Vaya. Luego tenemos que vigilar que también hay otras terapias coadyuvantes, ¿no? Si el paciente está tomando una farmacoterapia, un antidepresivo, pues seguramente mejorará más que el que no lo está tomando. O si le hacemos de forma concomitante una estimulación no invasiva. Y luego, ¿cómo medimos el resultado? En la diabetes medimos que baja el azúcar. El resultado, pues vigilamos, hay intervenciones que mejoran la función, como es la velocidad, la cadencia, la resistencia, la estructura. Sobre todo, bueno, hay algunos estudios donde ven que el haber hecho la intervención mejora la representación cortical, pero luego todo esto no significa que a pesar de que mejore la velocidad, mejore la simetría del paso, mejore la conectividad, que realmente el paciente sea capaz de salir a su casa e ir a comprar la barra de pan. Os animo a mirar ese artículo que habla, bueno, este es un monográfico de rehabilitación que habla de la taxonomía y es muy interesante. Entonces, prácticamente ya para finalizar, os animo también a leer esta revisión de la Cochrane, donde nos habla de la evidencia que existe entre el uso de la terapia convencional y el uso de los robots en el ictus. Esta es una actualización respecto a
a otra revisión que habían hecho previamente. En el fondo lo que nos vienen a decir es que el entrenamiento con los robots no incrementa la capacidad de marcha independiente. Es decir, que si nosotros lo que queremos es que el paciente tenga una marcha independiente, da igual que utilicemos un robot que hagamos la terapia convencional dentro de toda esta variabilidad que supone la terapia convencional. Lo que sí que parece es que hay algunos pacientes que podrían mejorar. Es decir, se trata de seleccionar aquellos pacientes que les va mejor la terapia robótica. Y en el caso del ictus parece, y aquí sí que encontraron diferencias estadísticamente significativas, que aquellos pacientes con ictus dentro de los 3 primeros meses de la lesión y que además ya tienen capacidad de marcha cuando empiezan los programas, son aquellos pacientes que van a tener una capacidad de marcha mejor. Es decir, si tenéis un paciente con ictus de menos de 3 meses que ya tiene una cierta capacidad de caminar con fisio, con la muleta o en unas paralelas, pues ese sería el candidato ideal a hacer la rehabilitación. Y luego, bueno, estos son otros 2 estudios que se han hecho, pero no son revisiones sistemáticas, donde comparan la efectividad de sistemas robóticos, pero bueno, como vamos un poquito mal de tiempo y en el fondo la idea yo creo que ya la hemos captado, y si no, pues lo veréis en el streaming, ¿no? o en YouTube, pues me lo salto. Y voy directamente a las conclusiones. Las conclusiones, bueno, los sistemas robóticos de reeducación de la marcha se basan en los principios de modulación de la neuroplasticidad, nos proporcionan sesiones de tratamiento más reproducibles, que las tenemos mucho más controladas, pueden ser más prolongables, intensas, y todavía nos quedan muchas incógnitas por dilucidar, como son cuánta es la intensidad a la que tienen que trabajar los pacientes, cuánta es la duración del tratamiento, cuál es la magnitud del soporte del peso corporal que tenemos que hacer, cuál es la velocidad de la marcha, es mejor que trabajemos la velocidad de la marcha normal que soporta el paciente o ponerlo en unas condiciones más in extremis, y cuándo se debe hacer la intervención. Y en el fondo la medicina pues sigue siendo un arte en donde tratamos de buscar la máxima evidencia posible para justificar nuestras acciones basadas en la evidencia y no basadas en el corazón, pero que tenemos que individualizar mucho a nuestros pacientes y valorarlos en conjunto, no solamente valorar la marcha, sino valorar todos los otros aspectos, sobre todo cognitivos, conductuales, de personalidad previo que tiene el paciente. Y en este sentido, la personalidad previa, también hay un estudio muy interesante donde se habla del locus de control. Es decir, hay algunos pacientes que cuando se les pone en el Lokomat o en el Gait Trainer no lo soportan porque tienen la sensación de que ellos no están teniendo el control sobre su cuerpo. Y hay estudios donde buscan, ¿no?, los perfiles de personalidad con el resultado funcional de la marcha. Y parece que personas más ansiosas prefieren trabajar con un terapeuta porque le da una sensación de mayor confort, de mayor rapport, que no trabajando en un robot. Y muchísimas gracias a todos. Eso es una foto de Galicia, de mi tierra, y es una alegoría al horizonte que todavía pues, nos queda mucho por descubrir, y es un campo fascinante porque reeducando la marcha y haciendo la rehabilitación a todos nuestros pacientes, de alguna manera conocemos más la caja de Pandora que es nuestro cerebro. Gracias, y siento no haberme ajustado al tiempo. Bueno, muchas gracias también por el acelerón final. También es verdad que habíamos entrado 10 minutos más tarde, así que hemos dejado un poco de margen para... Pero muy bien. ¿Tenéis preguntas? ¿No hay preguntas? Vale. A ver, por Twitter preguntan... Qué buena la pregunta, a ver qué os parece. Dice, ¿nuestra sanidad pública y nuestros servicios sociales soportarán un gasto como el Lokomat en cada servicio de rehabilitación? Pues mira, lamentablemente creo que yo no puedo contestar esa pregunta porque yo no soy gestora de salud, yo soy clínica y no entiendo de números. A ver, evidentemente, de momento no tenemos la suficiente evidencia científica que nos diga que un sistema es mejor que otro. Entonces, si no es mejor que otro, pues pienso que hay que optar por lo más barato. También pienso, y creo que es importante, hacer una rehabilitación integral, intensiva, con un equipo multidisciplinar, y también creo que hay que valorar también que no solamente es el gasto de comprar el equipo, sino de formar a todo el personal que está ahí. A lo mejor tampoco no es necesario que todos los hospitales tengan un Lokomat o tengan un Gait Trainer.
a lo mejor hay que pensar también, tengo que darle la oportunidad al paciente de participar en un programa, no de tener que ir al hospital que a lo mejor está a la vuelta de la esquina a hacerlo, ¿no? Pero bueno, esto ya es entrar en un terreno un poco complicado, que es la gestión hospitalaria, y reconozco que en eso pues soy una ignorante. También preguntan si crees que podrá haber exoesqueletos low cost a largo plazo. Seguramente. Tiene que bajar, ¿no?, el coste. A ver, es que ¿quién nos diría a nosotros hace unos años que del... Mira, yo he visto recientemente la película ahora no me sale el nombre, vaya. Del que ideó la máquina esta de descifrar, una incógnita indescifrable, bueno, el que descifró, bueno, el primer ordenador que hubo, ¿no?, en la historia, ¿no?, que prácticamente se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los mensajes secretos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama esa película? Enigma, ¿no? Entonces, claro, cuando ves esa película y ves esas imágenes, ¿no?, con esos ordenadores monstruosos, ¿no?, que ocupaban tantísimo espacio, con tantas teclas, tantas cosas, y ves ahora las tablets, los teléfonos, es que no me cabe la menor duda de que en el futuro va a haber robots. No me cabe la menor duda. Ahora bien, si va a ser de aquí a 10 años, aquí a 30, pues no lo sé, pero seguro. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Sara. Vamos a... Os presento ahora a Esperanza Villar. Es fisioterapeuta, trabajó con nosotros, ahora trabaja en SIAS y es la directora técnica de la Unidad de Recuperación Funcional, y nos va a